Hola seguidor, te damos las gracias por estar con nosotros una vez más. Sabemos que la palabra que recibirás hoy será de bendición para tu vida, así que presta atención y dispón tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Tu diezmo ayuda a que la iglesia siga avanzando y ayudando en formas que no te imaginas. Durante esta contingencia puedes entregarlo mediante transferencia electrónica o depósito en tu tienda de conveniencia más cercana a la cuenta que aparece en pantalla. Nuestro grupo de oración intercede por peticiones específicas para la iglesia, comunidad y país, así como por peticiones personales. ¿Tienes alguna necesidad de oración? Hazla llegar por cualquiera de los medios aquí mostrados. Entre semana nos mantenemos conectados a través de Facebook en nuestras células virtuales, seguidores en línea, donde estudiamos la palabra de Dios todos los martes en punto de las 8 p.m. y Buenas Noticias, donde recibimos las promesas de Dios para cada uno de nosotros, todos los jueves a las 8 p.m. Queremos saber de ti. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales y mantente conectado. Búscanos en YouTube, Instagram o Facebook.
de Pablo de una manera muy, muy interesante, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos pusiéramos en oración, que me acompañen a orar para que el Señor sea el que hable por medio de mí, que sea su palabra la que corra y fluya libremente, y que también nosotros que vayamos a recibir la palabra del Señor, esté nuestro corazón listo, dispuesto, esté atento y pueda recibir el mensaje que el Señor nos quiere dar en esta noche, que podamos aprender. Acuérdese que más que una predicación, que más que un mensaje de predicación, es tratar de aprender un poquito más, de profundizar un poquito más en la palabra de Dios, de poder ver el contexto más general de la carta, y entonces así el día que podamos leerla más a detalle y con más detenimiento, podamos entender correctamente los versículos y lo que Pablo y el Espíritu Santo están tratando de decir cuando se escribió y se inspiró esta carta. Eso es lo importante del día de hoy, que realmente estamos estudiando un poco más y con más seriedad la palabra del Señor. A veces queremos nada más la predicación, el mensaje motivacional o el mensaje que nos va a ayudar a clarificar nuestra dirección, o el mensaje que nos va a ayudar a entender un poquito de nuestras necesidades y de lo que estamos esperando recibir de parte de Dios y que Él nos confirme. Pero para eso estamos los domingos, hermanos, para eso está el jueves. Normalmente es otro tipo de forma de presentar la palabra. Ahorita la idea es estudiar un poquito más, y esto nos va a dar fortaleza, nos va a dar firmeza en nuestra fe, nos va a dar raíces bien profundas y nos va a mantener arraigados y pegados a la vid, dando mucho, mucho fruto, porque entre más estudiamos la palabra de Dios, entonces más conocemos a nuestro Señor Jesús y más posibilidades tenemos de ponerla por obra. Y cuando la ponemos por obra, dice la Escritura que somos prudentes, porque estamos construyendo nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida sobre la roca de la vida eterna, que es Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor venga en este momento y nos hable a nuestros corazones. Señor, te pedimos que te hagas presente. En el nombre de Jesús te pedimos que con tu sangre nos limpies de todo pecado, nos limpies de toda maldad, que quites cualquier estorbo, que quites cualquier obstáculo en nuestras mentes, en nuestros corazones, que no permitan que tu palabra llegue completamente con libertad a nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, y podamos escuchar tu voz, podamos escuchar tu palabra, podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, que podamos escucharte y ser enseñados por ti. Espíritu Santo, te pido que seas tú el que fluyas por medio de mí y el que hables. Te pido que sea tu palabra, que seas tú el que ministres, que seas tú, Señor, el que nos enseñes. Tú eres el Maestro Divino. Nosotros estamos aquí para aprender y para aprender de ti. Ven, Señor, ven y siembra tu palabra en nuestros corazones. Siembra tu palabra en nuestros pensamientos. Ayúdanos a meditar en ella y a profundizar en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y en el conocimiento del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión en tus manos y te pedimos que todos los que se han de conectar, Señor, se conecten, que quites todo obstáculo, que quites toda distracción, que quites toda flojera, inclusive, Señor, o cualquier cosa que estén haciendo, que estén perdiendo el tiempo, y que podamos aprovechar y podamos redimir el tiempo, Señor, y puedan conectarse, Señor, a escuchar y recibir de ti la bendición que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a contestar mi oración y tú eres el que nos vas a enseñar. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a empezar. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses. Filipos es la ciudad donde estaba establecida esta comunidad. Y es muy interesante que veamos un poquito acerca de la ciudad. Vamos a hacer un poquito de historia rápida. Filipos es una ciudad que para cuando Pablo llegó ahí haber tenido aproximadamente unos 500 años de fundada. La fundó Filipo, precisamente, de ahí toma su nombre, Filipo II, el papá de Alejandro Magno. Y la fundó y la estableció como la capital de su imperio en 400 años antes de Jesucristo. Entonces, era una fortaleza, una ciudad bien fortificada, y también tenía una característica peculiar, que muchos de los soldados romanos que se retiraban
vivían ahí, como que se iban a vivir ahí. Entonces era una ciudad conocida por un patriotismo muy marcado, ¿sí? por una situación de mucha fidelidad al César por parte de sus habitantes, y con esa fidelidad pues militar, ¿sí? De esos soldados, aunque ya retirados, pero al final de cuentas soldados, con esa disciplina militar y con esa fidelidad que luego los soldados tienen hacia sus comandantes, en este caso hacia el César, hacia el ejército donde ellos pertenecían. Entonces eso la hacía un poquito complicada la ciudad, porque de alguna manera, pues imagínense predicando a otro rey diferente al César. Pues sí generaba algunas circunstancias difíciles. Filipos fue la primera ciudad. ¿Se acuerdan ustedes un poquito de la historia de cómo se movió? Ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos viene la historia de cómo llega Pablo a Filipos, etcétera. Pero él, queriendo ir hacia otra parte, empieza a viajar quería ir hacia Éfeso, pero bueno, de alguna manera no puede llegar allá y termina en Troas. Y ahí se queda un tiempo esperando que Dios lo dirija hacia dónde tiene que ir, y tiene un sueño y se aparece un macedonio que le dice: ven y ayúdanos. Y entonces ahí deciden tomar un barco hacia Filipo. Filipo es la primera ciudad del continente europeo que llega Pablo, ¿sí? En la parte oriental del continente europeo, ahí es la primera ciudad donde llega Pablo, ya en el continente europeo. Y fue un cruce en barco histórico, hermano, porque al llegar Pablo al continente europeo, de ahí se empieza a esparcir el evangelio, y entonces de ahí hasta la fecha ahora nosotros somos creyentes. Entonces es la primera ciudad o la primera comunidad que establece en Europa ya prácticamente Pablo, y llevado por el Señor por medio de este sueño, ¿sí? Ahora, la carta a los filipenses también es una carta considerada de las cartas de la prisión. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso cuando escribe esta carta. Estaba preso, no se sabe exactamente porque no se sabe si en Roma. Él estuvo preso en Éfeso, estuvo preso en Roma, estuvo preso en Cesarea, y a lo mejor en otras partes que no se sabe exactamente cuántas veces realmente estuvo preso Pablo, y en una de esas pues escribe la carta a los filipenses, ¿sí? Entonces así es más o menos, haciendo un poquito la historia. ¿Y cómo es que se motiva esta carta? Esta carta se motiva porque los filipenses, teniendo cuidado de Pablo, envían a un miembro de la comunidad, a un representante de ellos, con un regalo económico. Le mandan dinero para ayudar a Pablo en la circunstancia que estaba viviendo preso. Mandan Epafrodito. Y entonces, en el deseo de Pablo de agradecer ese regalo o esa donación que le manda la iglesia de Filipos, entonces regresa Epafrodito con la carta, pero aprovecha no solo para dar las gracias, sino para escribirles muchos otros temas que es lo que vamos a empezar a estudiar ahorita en un momento más, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver esta carta. Vamos a empezar así con la carta, hermanos. La carta, siempre empezamos cómo está dividida, etcétera. Bueno, la carta tiene una parte central, que es en el capítulo 2, ¿sí? En el capítulo 2, en el versículo 2 al 6, básicamente, vamos a ponerlo así, tiene la parte central. Y es como un poema que Pablo presenta. Ahorita vamos a leerlo un poquito, pero es como un poema que Pablo presenta acerca de la historia del Evangelio, de la historia de Jesús, de la historia del Mesías. Y es como un resumen, pero bastante bien hecho y bastante bien escrito. Es como lo quiero expresar, muy bien resumido. Y involucra inclusive otras escrituras del Antiguo Testamento, pero no me quiero adelantar, nomás quiero explicarles que en base a ese poema, entonces él empieza a tomar palabras de ese escrito en el capítulo 2 y empieza a desarrollar el resto de la carta. Y entonces podemos dividir la carta en 8, Pablo en 8 partes, pero no es como las cartas anteriores, la carta de Éfeso, la de Gálatas, etcétera. Éfeso también es tomada como una carta de la cárcel. Lo que es Éfeso, lo que es Filipenses, Colosenses y Filemón. Son donde se tiene conocimiento de que Pablo estaba preso cuando las escribió, ¿sí? Entonces, ahorita ya vimos Éfeso,
vamos a ver ahora Filipenses. La próxima semana, si terminamos hoy, veremos Colosenses y ya después nos tocará más adelante ver Filemón. Pero sí es importante que vayamos sabiendo todo esto, porque imagínese cuando usted en ese contexto lee lo que escribe, pero luego lo visualiza a él preso en una cárcel escribiendo eso. O sea, la verdad es que es un testimonio de vida sumamente fuerte. ¿Sí? Porque vienen cosas en la carta que estando uno preso, se me hace que sería muy difícil que nosotros lo escribiéramos. Es la convicción que tiene Pablo de Jesús. Entonces, pero lo divide en ocho ensayos, en 8 bocetos de diferentes temas. Las demás cartas, si ustedes se recuerda, inclusive desde Romanos, normalmente pone un tema y lo va desarrollando hasta el final de la carta. Y sobre ese tema salen otros subtemas que luego también se puede profundizar en ellos. Pero básicamente hay como una estructura que va desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de las diferentes cartas. En Gálatas, en Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, más o menos pasó lo mismo. Y usted recordará que inclusive algunas cosas se iban repitiendo de carta en carta. Aquí Pablo toma temas muy parecidos a esas cartas, pero los presenta de una manera diferente. Y entonces podemos ver 8 divisiones. Y vemos la primera división, sería del capítulo 1, del versículo 1 al 11, y la hemos titulado como oración inicial de acción de gracias. Y luego en el mismo capítulo 1, del versículo 12 al 26, el aprisionamiento de Pablo, y él empieza a hablar acerca de que está preso. Y luego del capítulo 1, versículo 27 al capítulo 2, versículo 18, le podemos titular Siguiendo el ejemplo de Jesús. Luego en el mismo capítulo 2, pero ahora en medio, vamos a decirlo así, o una parte, el capítulo 2, versículo 2 al 6, vemos el poema ese que le digo yo acerca del Mesías. Y luego, en el mismo capítulo 2, pero ahora sí, del versículo 19 al 30, que es lo que vemos, 2 ejemplos de vida cristiana, Timoteo y Epafrodito. Y luego en el capítulo 3, del versículo 1 al capítulo 4, versículo 1, Pablo, se pone como ejemplo. Entonces, ahí que vemos el ejemplo de Pablo. Y luego de ahí vamos al capítulo 4, del versículo 2 al 9, dice, reto para vivir el ejemplo, la historia de Jesús. Y ahí es donde ella empieza a concluir con la carta, donde pone la parte más importante de la carta, y luego junto con el capítulo 2, y luego en el capítulo 4, versículo 10 al 23, el agradecimiento final. Y ahí básicamente están todas las divisiones de estos bocetos. Son como pequeños escritos de casi 8 temas para poder conformar el total de la carta. Y créame que podríamos profundizar en cada uno de ellos y nos llevaríamos pues fácilmente 8 días, 8 semanas, cuando menos un día por boceto. Pero no es lo que estamos haciendo ahorita. Primero Dios, esperamos que después nos dé la oportunidad de poder hacer ese tipo de estudio y tener el tiempo y que se inscriban a ese tipo de clases. Los que realmente le quieran invertir tiempo, no sé, hora y media, 2 horas, para poder exprimir los temas de cada carta. Pero ahorita no es el objetivo. Ahorita lo que estamos queriendo ver es un panorama más profundo, pero un panorama global de la carta, que nos ayude a tener un contexto global de lo que trata y poder interpretar correctamente cada pasaje, cada versículo que viene en ella. ¿Ok? Entonces les decía que Pablo toma de este capítulo 2 algunas palabras y empieza a desarrollar poco a poco toda la carta, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Dice, y esto lo hace, ¿para qué hace esto? El objetivo central de la carta. Dice, esto lo hace para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. O sea, fíjense lo que escribí. Algunas cosas las voy a leer porque eso me va a ayudar a ser más rápido, porque sí tiene su chiste poderlo explicar sin consumir tanto tiempo. Fíjense lo que dice, se lo voy a repetir. Dice, ¿para qué hace o para qué escribe esta carta? Aparte de agradecerle a la gente de Filipos por la ayuda que le mandaron, es para mostrar que el vivir como cristiano significa ver
tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Recuerde lo que hablamos en cuanto al contexto, ¿sí? Están en una ciudad casi militar, porque la mayoría de los pobladores eran de alguna forma soldados que se habían retirado, y entonces empiezan a predicar de Jesús. ¿Y qué creen que sucede? Pues obviamente los soldados leales, aunque hayan sido retirados, siendo leales al César, empiezan a perseguir y a presionar a la comunidad en Filipo. Y entonces él les quiere mostrar que su vida, ¿sí?, debe de su historia, o sea, la historia de cada uno de ellos, la vida, y la historia es todo lo que vivimos y aún el legado que dejamos, que su historia, la historia de cada uno de nosotros o de ellos en ese momento, debe de ser una expresión viva de la historia de Jesús. En pocas palabras, tenemos que ser un ejemplo vivo, ¿sí?, de lo que Jesús vivió y de lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces ahí ya podemos empezar con la primera división en el capítulo 1, espero que ya lo tengan ahí, versículo 1 al 11. Dice, inicia con una oración de acción de gracias. Mira, lo voy a leer, ¿sí? En el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, ¿sí?, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cabe aclarar, hermano, que si uno lee con detalle la carta, se va a dar cuenta que había un amor muy entrañable o muy cercano, eran muy cercanos. La carta es muy amorosa entre Pablo y la iglesia de Filipo, y la gente de Filipo era muy amorosa con Pablo. Si vemos todo lo que hay escrito en Hechos y eso, tenían mucho cuidado por Pablo, estaban preocupados de que Pablo estaba en la cárcel, ahorita vamos a ver eso, y inclusive le mandaron ayuda a la cárcel, lo que otras iglesias que inclusive a lo mejor con mayor capacidad económica no habían hecho. Entonces había un amor muy entrañable entre ellos. Entonces, y en la carta se notan, hay que leerla con detalle para poder darnos cuenta de esto. Y entonces él empieza orando dando gracias por ellos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al recibir la ayuda que le mandan, pues él se siente agradecido no solo por la ayuda, sino por el cuidado que ellos están teniendo. Y les dice, qué bueno que lo hacen. Les conviene hacerlo, pero qué bueno que lo están haciendo. Y él se siente bien de que ellos hayan tenido ese cuidado con él, y lo que hace es agradecer a Dios por la vida de ellos. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender como iglesia, como congregación, como comunidad y como miembros del cuerpo, que tenemos que amarnos los unos a los otros y tenemos que cuidarnos los unos a los otros y que tenemos que estar al pendiente los unos de los otros. Por eso le digo, ahora que estamos en pandemia y que solo nos vemos por medio de la cámara, usted haga comunidad, márquele a los creyentes de la congregación que usted conoce, que tiene sus teléfonos, márquele, pregúntele cómo está, necesitas que deberíamos de tener todos, ¿ok? Dice, pero también expresa en el versículo 6, mire, por eso en el 5, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí vemos en esta parte los versículos más importantes y vemos cómo él todavía les dice que él está confiando en el Señor, que él va a perfeccionar la obra en ellos, la va a perfeccionar, y que esa obra se va a mostrar con expresiones de fidelidad a Dios y de amor a Dios. Y es importante lo de la fidelidad, le vuelvo a decir, por la parte esa militar. La iglesia de Filipo estaba siendo perseguida. Entonces, pero ellos seguían estando fervientes en el amor a Dios, y Pablo quería que ellos siguieran, que no se perdiera esa pasión que tenían por Jesucristo, y les dice, yo sé que Él va a seguir haciendo la obra en ustedes y que la va a perfeccionar. Él que la empezó, la va a perfeccionar en ustedes, y se va a notar. ¿Por qué? Porque se van a ser fieles a Él y lo van a amar como a Él espera que lo amen. Amén. Y entonces ahí podríamos dejar la primera parte. Y luego nos vamos a la segunda, que empieza en el versículo 12, en el mismo capítulo 1, hasta el versículo 26.
Y entonces se enfoca él, ahora que empieza, se enfoca en la preocupación que ellos tienen porque él está en la cárcel. Y entonces él empieza a decir que no se preocupen tanto, que él no se siente tan mal en la cárcel, sino que por el contrario, que para él ha sido de bendición. Dice, sí, no me gusta estar en la cárcel, pero ha sido de bendición. Mire, vamos a leer un versículo para que usted me vaya entendiendo. En el versículo 21, fíjese cómo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, fíjese cómo llega, pero todo lo que pasa antes de llegar ahí, todo lo que él explica y todo lo que él dice, él en pocas palabras empieza a decir que el hecho de que él está en la cárcel ha resultado para bien, ha sido algo bueno, porque él ha anunciado el evangelio, y en todo el pretorio, o sea, en toda la parte de los guardias y en toda la parte de los soldados, están convencidos, y a lo mejor unos de ellos hasta se entregaron sus vidas a Jesús, otros no entendían, pero no, ¿por qué? Porque estaban convencidos que Pablo estaba bien comprometido con Jesús y que él estaba preso por Jesús y por decir que Jesús era el rey, no el César, sino que Jesús era el rey de todo el mundo y el rey del universo, no el César, y que él era el Salvador, Jesús, no el César, y eso lo tenía en la cárcel. Pero Pablo no se arrepentía ni se desanimaba por eso, sino al contrario, él veía en lo negativo, veía lo positivo, y dice, la gente aquí ya se está convirtiendo, y aún otros han agarrado el valor para compartir más abiertamente de Jesucristo al verme a mí en la cárcel. O sea, entonces él, en vez de ver como lo negativo de estar preso, él dice, no, esto está sirviendo, está saliendo cosas buenas. Yo no puedo salir a evangelizar, yo no puedo salir a compartir porque me tienen preso, pero aquí con los que tengo estoy compartiendo, y ellos se están dando cuenta del Dios en el que yo creo, del Señor y Salvador en el que yo he entregado mi vida, y los que ya han creído, pues ya están abiertamente empezando a compartir de Jesús. Entonces, él les dice, no se preocupen tanto de eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él tiene la esperanza, si uno lee todo el capítulo, él tiene la esperanza de que va a ser liberado por las oraciones de ellos y porque Dios le va a dar la oportunidad de ser liberado. Pero también sabe que puede no ser liberado y ser ejecutado. Y entonces se hacen dos vertientes ahí. Dice, si es ejecutado, fíjese, una es ser ejecutado. Entonces, si es ejecutado, estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. ¿Sí? Él está tan convencido de en quién ha creído y que su fe está basada en algo tan real, en alguien tan real, o sea, Jesús es tan real para él que él dice, oye, si me muero me voy a ir con él. Eso es lo más grandioso, eso es lo más glorioso para mí. Dice, pero si es liberado y no es ejecutado, dice él, puedo trabajar plantando más comunidades de Jesús, ¿sí? Y esto es mejor para la gente porque se va a salvar más gente, va a venir más gente al arrepentimiento. Y entonces eso le da la oportunidad de servir a las personas como Jesús sirvió, de amar a las personas. Entonces, él lo que está tratando de decir, si usted analiza en todo ese capítulo el mover o el flujo de pensamiento de Pablo, lo que está diciendo, yo por mí me voy, si me ejecutan, listo, yo acabé aquí y ya me voy al cielo y me la voy a pasar con Jesús. Pero él dice, no, yo estoy esperando ser liberado y espero que pueda ser liberado porque quiero servir a la gente, porque quiero seguir sirviendo a la gente. El sufrimiento que yo tengo es parte de la historia de Jesús y yo quiero ser parte de esa historia de Jesús, llevando el evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor. Entonces ve cómo el pensamiento, realmente el sacrificio que Pablo quiere ofrecer al Señor no es su muerte. Para Pablo morir no es un sacrificio, al contrario, es ir a otro mejor lugar, es ir a un nivel ya donde puede estar en convivencia con su Señor todo el tiempo, eternamente. Entonces para él eso no es un sacrificio. El sacrificio que él le quiere ofrecer al Señor es quedarse aquí sufriendo penalidades por el evangelio para que otros puedan ser salvos, para que otros puedan venir a los pies de Jesús, para que otros puedan conocer a Jesucristo. Se fija cómo a veces
vendemos la idea de que, ay, imagínense, los que no se vayan en el arrebatamiento, hermano, entonces ya se quedaron y van a tener que morir porque los van a perseguir y los van a matar si no niegan a Jesús. Bueno, sí dice la Escritura, ¿no? Entonces, ay, pues van a entregar su vida por Jesús. Y hay quienes piensan que el morir es como un sacrificio mayor que el vivir. No, hermano, si entendemos el mensaje, el sacrificio real es estar aquí compartiendo el Evangelio. Si estamos aquí con los ojos puestos al nivel del mundo, queriendo disfrutar del poder de Dios en nuestra vida para que no nos falte nada en la casa, para que no nos falte nada en el trabajo, para que no nos llegue ninguna enfermedad, para que no nos pase nada, entonces sí, morir es un sacrificio. Pero si estamos aquí con los ojos puestos en el cielo, queriendo un día estar en la presencia del Señor y le decimos, Señor, déjame ahorita aquí el mayor tiempo posible para poder seguir trayendo personas a los pies de Jesús. No importa que me metan a la cárcel, no importa que me falte comida, no importa que no ande súper bien vestido, no importa. Yo lo que quiero es que más personas vengan a Jesús y a tus pies y entonces te ofrezco esto como sacrificio. Pues créame que ese es agradable delante del Señor. Ese es más sacrificio que pasar toda la eternidad con Jesús. Eso ha de estar emocionante y ha de ser lo más maravilloso. No hay palabras, yo no tengo palabras para explicar cómo ha de ser estar en la presencia del Señor todo el tiempo y disfrutar de Él sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo, sin completamente disfrutar de su amor en plenitud, sin nada que nos distraiga. No tengo palabras de cómo describir eso, hermano. Por eso Pablo dice, no hombre, pues si por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros deberíamos de evaluar esto y decir, yo estoy viviendo, ¿para qué? ¿Vivo? Yo podría decir como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, el vivir es Cristo es hacer todo lo que Jesús está esperando que hagamos sin importar las consecuencias. Y el morir es ganancia. ¿Podríamos realmente decir eso? Porque habrá quien quiera decir, pues yo me quiero morir porque ya me cansé de estar aquí en la tierra. Hermano, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, va a ser ganancia. Pero mientras que estamos aquí, tenemos que vivir en y para Cristo. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Amar más a los demás que a nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo quería o estaba diciendo que estaba haciendo. Entonces, vemos luego, ya podemos pasar al punto 3, ahí termina una parte, y en el punto 3, en el mismo capítulo 1, en el versículo 27 al 18, ahí es donde empieza. ¿Qué es lo que vemos? Mire, vamos a leer el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea, que vaya a veros, o que esté ausente o oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora cambia las cámaras, cambia los reflectores y ahora se los apunta a los filipenses y les dice, ustedes necesitan vivir como es digno de Jesús, ¿sí? Necesitan dejar que su vida sea moldeada por Jesús, por el Mesías, por el Salvador, por Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué se los está diciendo? Porque sí, estaban siendo perseguidos, maltratados, igual echados a la cárcel, golpeados. Vaya usted a saber todo lo que hacían con ellos. Sacrificados algunos, porque a lo mejor los estaban también hasta matando. Y entonces les dice, ustedes no pueden ser moldeados por el César. Ustedes no pueden dejar que su vida se gobierne por el César en cuanto a quién tienen que adorar. Ustedes tienen que predicar el Evangelio. Ustedes tienen que ser moldeados por el Evangelio. Por eso les dice, compórtense dignamente. Vamos a leerlo otra vez. Comportéis como es digno del Evangelio de Cristo.
Y él lo que quería saber, él lo que quería estar seguro era que si llegaba ya, los iba a ver comportándose dignamente. Y si no iba, las noticias que le iban a llegar por medio de sus emisarios o por algunos viajeros que llegaran a otras ciudades donde él estaba, es que no, hombre, aquellos andan luchando por el evangelio. Predique y predique, ore y ore, y aún los que los persiguen se están convirtiendo. Eso es lo que él quería escuchar, porque están viviendo dignamente, mostrando en su vida la historia de Jesús, convirtiéndose su historia en la historia de Jesús, un testimonio vivo, hermano. Entonces, como podemos ver en lo que vamos de ahorita, vamos viendo cómo es el pensamiento de Pablo. O sea, Pablo tenía una convicción tan fuerte en lo que él creía y quería que todos tuvieran la misma convicción que él, porque él sabía en lo que había y en quien había creído. Entonces es importante, hay pasajes muy bonitos, porque hasta se oye, y todo ¿cómo lo dijimos ahorita? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se oye bien padre, hermano. Se oye bien padre, pero cuando tratamos de entender cómo es que llega él a esa conclusión, créame que se pone uno aquí a predicar o a enseñar y le tiemblan las piernas, le tiemblan. No sé cuántos predicadores han hablado de esto, que es muy probable que ni siquiera son capaces de vivirlo. Hermano, son palabras bonitas, impactantes, pero son palabras con mucha carga espiritual, con mucho compromiso espiritual. Y nosotros en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, en este tiempo que estamos viviendo de finales de los tiempos, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que empezar a generar, a permitir que el Espíritu Santo genere esa convicción en nuestra vida. Y luego entonces podemos brincar a la parte 4. De aquí podemos brincar a la parte 4, al capítulo 2, y vámonos al versículo 6. Mire, fíjese lo que dice. Vamos al versículo 6 de una vez, dice. El cual siendo en forma de Dios, y está hablando de Jesús, ¿sí? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y entonces presenta a Jesús como ejemplo. Y entonces nos acordamos, podemos recordar ahí, ¿sí? Podemos recordar ahí cómo Adán que trató de ser igual a Dios, y entonces tomó de un fruto que no debía de haber comido, y cómo Jesús, el Mesías, habiendo sido igual, ¿cómo dice? El cual siendo en forma de Dios, habiendo sido igual, porque en la eternidad estaban los dos y eran iguales, habiendo sido igual a Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, siendo igual, se despoja y empieza a explicar, deja su naturaleza divina, se hace hombre, y no solo hombre, sino que muere en la cruz, humillado. No solo se hace hombre, sino que aparte nos sirve, se hace siervo, y luego que se hace siervo, aparte muere en la cruz en una muerte humillante. Pero la gracia de Dios, el poder de Dios, por medio de la resurrección, revoca esa muerte y lo levanta en vida, y en una vida gloriosa. Y entonces dice, mire cómo termina, ¿no? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y entonces nos está poniendo a Jesús como ejemplo, que habiendo sido quien era Jesús, dejó todo para venir a servirnos hasta la muerte, y la muerte de cruz, una muerte que humilla. Y luego fue exaltado al resucitar al tercer día. Dios deshace la muerte que cayó sobre Jesús,
lo trae a la vida nuevamente, resucita al tercer día y lo exalta. Y entonces queda declarado y queda decretado, como viene aquí, que toda rodilla se doblará delante de Jesús, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Y Dios va a ser glorificado cuando... ¿Por qué? Porque toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y hermano, nos guste o no, eso va a pasar. Creamos o no, eso va a pasar. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero por lo pronto a los filipenses Pablo les está poniendo cómo Jesús en humildad decide dejar su naturaleza divina y venir y hacerse hombre, hacerse siervo de nosotros los hombres, morir por nosotros en la cruz, entregar hasta su vida para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. ¿Se acuerda que también eso lo vimos en las cartas anteriores, en Corintios? ¿Se acuerda que platicamos de eso? Entonces vemos aquí un resumen no solo del Evangelio, sino de la persona de Jesús, de la persona del Mesías, lo que hizo Jesús y lo que le costó, lo que dejó para venir y lo que tuvo que vivir aquí siendo quien Él era, que podía no haberlo vivido. Entonces esto es importante y estas palabras las toma Pablo obviamente del capítulo 1 al 3 de Génesis cuando está haciendo la comparación con Adán, pero también las toma de Isaías 40 al capítulo 55, cuando habla acerca del siervo sufriente. Esto no es que Pablo todo se lo sacara acá de la nada, hermano. Él estudiaba y él conocía el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo lo llevaba sobre la escritura del Antiguo Testamento y él la plasmaba en el Nuevo ya interpretada, ya entendida, ya sabiendo exactamente lo que se había querido decir en el Antiguo Testamento, ahora revelado en Jesucristo, en el Nuevo. Por eso es más fácil leer el Nuevo y luego leer el Antiguo y entonces entendemos el Antiguo un poquito mejor y más rápido. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es casi como el Antiguo, pero ya interpretado. Amén. Entonces, yo no tengo tiempo de leer los pasajes, vaya, cuando yo termine, como quiera esto queda grabado, entonces si no alcanzó a anotarlo, que no lo quiere llamar la atención, pero malamente debería estar anotando, usted entre al Facebook otra vez y ahí va a estar grabado y saque los pasajes y léalo para que vea cómo se enriquece la carta de Pablo. Cada vez entendemos un poquito más cuando hacemos esto, ¿verdad? Entonces, es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Y es uno de los pasajes más bellos del Nuevo Testamento y más comprometedor, porque nos está invitando a que vivamos como vivió Jesús. Entonces Jesús es exaltado, como les digo, y si usted puede ir a Isaías 45, 23, usted se va a dar cuenta que el final de esta parte es sacada de ahí. En Isaías 45, versículo 23, habla del único Dios de Israel. Y el único Dios de Israel es Jehová de los ejércitos, el Dios de la creación, el Dios de Isaac, Abraham. Ya le cambié el orden de Abraham, Isaac y Jacob. Manifestado en la imagen de Dios, en la imagen de Jesús y en la forma del Espíritu Santo. Es el único Dios verdadero y solo delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Entonces Pablo está diciendo quién es Jesús realmente y la convicción que él tiene de quién es Jesús. Y por eso para él es sencillo decir, bueno, vamos a decirlo así, relativamente sencillo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía perfectamente que si moría, a dónde iba a llegar, pero que si vivía, había la oportunidad de que más vinieran y conocieran al Salvador, a Jesús. Amén. Amén. Y entonces, si seguimos avanzando, en el mismo capítulo 2, vemos en Filipenses capítulo 2, del 19 al 30, ¿qué es lo que vamos a ver? Los dos ejemplos. Primero pone a Jesús como ejemplo para que hay que seguirlo, y luego pone a dos ejemplos humanos, terrenales, y pone a Timoteo
como uno y a Epafrodito como el otro ejemplo. Y entonces del capítulo 2, del versículo 19 al 24, vemos todo lo que Timoteo hacía y vemos cómo Timoteo es un ejemplo como creyente, porque Timoteo manifiesta la parte de Jesús de que siempre está preocupado por las necesidades de otro. Y Pablo ahí lo explica y lo escribe. No lo quiero leer para que nos dé tiempo de seguir avanzando. Yo sé que usted lo puede leer, pero del 19 al 24 vemos el ejemplo de Timoteo como cristiano. Y Pablo los pone a los dos como ejemplos a seguir. Y luego en el 25 al 30 habla de Epafrodito. Resulta que Epafrodito, por ir a servir a Pablo, por llevarle la ayuda económica, se enferma gravemente al borde de la muerte. Y aún Pablo dice, y Dios tuvo misericordia de nosotros, tuvo misericordia de mí, porque hubiera sido una pena, una tristeza sobre tristeza, porque aparte que estoy preso, luego viene Epafrodito y muere. Entonces imagínense, tristeza sobre tristeza. Entonces Dios lo sana y lo levanta, y entonces es cuando lo regresa a él con la carta allá a la iglesia de Filipos. Pero sí, entonces vemos a Epafrodito poniendo su vida por servir a otros, poniendo su vida por servir a Pablo, por servir a otros. Y entonces lo que nos está diciendo, ahí está el ejemplo. Tenemos que estar preocupados constantemente por las necesidades de los demás. ¿Se acuerdan que lo hablamos el domingo? Preocupados constantemente por las necesidades de los demás. Pero también deberíamos de estar listos a poner nuestras vidas por servir a los que nos rodean. Y luego termina Pablo, si brincamos de ahí al capítulo 3, del versículo 1 al 4, Pablo se pone a él de ejemplo ahora. Y entonces si vemos el ejemplo de Pablo, no tendríamos que leer muchos versículos con lo que hemos leído en la cárcel, mandando cartas, o sea, preocupándose por la vida espiritual de Filipos en este caso, pero lo vemos en cada una de las iglesias, en la cárcel, preocupándose por la vida, dispuesto a poner su vida. ¿Por qué? Porque el estar en la cárcel le podía costar la vida a él, lo podían ejecutar. Entonces, poniendo su vida aún por la necesidad de los demás, de que conocieran el Evangelio. No solo eso, no me lleves, Señor, no me ejecutes todavía. Todavía hay más almas que salvar. Prefiero quedarme aquí, en este tiempo. Entonces, vemos a Pablo dando ejemplo, siendo él la historia de Jesús viva. Y entonces él les pone a los filipenses esa misma historia. ¿Por qué? Porque obviamente los filipenses estaban emproblemados, los estaban persiguiendo y estaban siendo presionados por su fe. Y él les dice, no se avergüencen de su fe, no les dé temor. Al contrario, que su vida sea la historia de Jesús viva. Que su vida sea la historia de Jesús viva. Esa historia de Jesús que leímos en el capítulo 2, cómo siendo igual a Dios, se hizo hombre, siervo, muere en la cruz y luego es exaltado. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Si seguimos la historia de Jesús, se vuelve real en nuestras vidas, un día a lo mejor el Señor nos va a llamar a su presencia de una forma o de otra. Y como hemos servido en amor a la gente que nos rodea y aún hemos puesto las necesidades de los demás primero que las de nosotros y aún estuvimos dispuestos a morir por causa del Evangelio, a algunos les tocará eso, a otros no, pero estuvimos dispuestos a hacerlo, entonces seremos exaltados en el día del juicio y alcanzaremos la resurrección y la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo camino. El camino que caminó Jesús es el mismo camino que tiene que caminar la iglesia. Entonces, si somos una iglesia con los ojos puestos aquí en la tierra y no con los ojos puestos en el cielo, con las bendiciones que queremos puestas aquí en la tierra y no con las bendiciones celestiales, espirituales que nos han sido dadas en los lugares celestiales, entonces no vamos a poder, hermano. Si nuestra fe en Jesucristo está puesta para aquí en la tierra y para solo disfrutar de todo lo que Él nos puede dar aquí en la tierra, no vamos a llegar allá. La iglesia no va a llegar allá. Y entonces el Señor va a sacudir la iglesia y lo que es iglesia va a quedar y lo que no es iglesia se va a hacer a un lado. Y nosotros queremos ser iglesia, hermano, usted y yo. Entonces necesitamos que nuestra vida sea la historia de Jesús viva. Amén. ¿Está dispuesto? ¿Verdad que está bien padre la carta? Hombre,
Espero que sí esté diciendo lo mismo. Mire, veamos en Filipenses 3, en el versículo 8, nomás para que tengan citas bíblicas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjese, hermano, ¿por qué pone esto Pablo aquí? Porque también en Filipos había los judaizantes. No, si eran tercos y necios y andaban en todos lados metidos. También en Filipos había. Y entonces le echaban a Pablo, atacaban a Pablo y tenía conflictos con ellos. Y le recordaban y a todo el mundo le decían, no, hombre, ¿cómo le vas a creer a Pablo si Pablo andaba persiguiéndolo a la iglesia, nos andaba matando a todos? No, nosotros somos los buenos y por eso tienes que circuncidarte y tienes que guardar la ley. Y Pablo les dice, espéreme, si lee usted todo, que no da tiempo, pero espéreme, yo, fariseo de fariseos. Y empieza a decir todas sus credenciales. Ninguno de los judaizantes tenía las credenciales que tenía Pablo. Y él empieza a decirlas todas. Y dice, y todo eso lo tengo como basura. Y basura es una palabra amable. ¿Quiere que le diga la palabra que se traduce literal? Como estiércol, hermano. Lo tengo como la peor de las basuras. Por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Entonces imagínese la profundidad del conocimiento que tenía Pablo de Jesús, que todo lo que había logrado en su vida lo tenía contado como basura, solo por el hecho de conocer a Jesús. Dice, no se compara. Nada de lo que he hecho, de lo que he estudiado, donde estuve, a donde logré, a donde llegué, nada se compara con conocer a Jesús. Se pone como ejemplo. Como Él se quitó todas sus credenciales y a veces nosotros decimos que somos creyentes, pero nos basamos y pues soportamos nuestra vida en nuestras credenciales. Es que soy, hermano, que logres no tiene nada de malo, logra, pero para la gloria de Dios. Empezamos a respaldar nuestra vida con lo que estudiamos, con las habilidades que decimos que tenemos o que sí tenemos, con los dones que Dios nos ha dado, y entonces nos basamos en eso, en vez de decir todo eso es basura comparado con el excelente conocimiento de Jesús. Hermano, los dones no son malos, pero a veces nos perdemos porque no sabemos manejar lo que Dios nos ha dado y le damos más importancia a tener un don que a conocer a Jesús. Los dones son para que nosotros podamos conocer a Jesús cada día más y que podamos edificar a la iglesia, no para que nos sintamos más. Los talentos que Dios te dio, si eres bueno para la música, si eres bueno para las matemáticas, si eres bueno para administrar, si eres bueno para los negocios, si eres bueno en tu trabajo, si eres bueno para lo que sea que seas bueno, es para que Dios sea glorificado, no para que tú te sientas más. Es para que más personas vengan a los pies de Jesús, no para que nos sintamos cada vez más grandes y más importantes. A veces, hermano, como lo dice aquí la carta, predicamos solo para sentirnos importantes. Dice, unos lo hacen por verdad, otros lo hacen por contienda. Pero como quiera, gloria a Dios, qué gusto que me da como lo hagan, porque el evangelio es extendido. Sí, nada más que el que lo hace por contienda no va a alcanzar la corona. El que lo hace en verdad, por conocer a Jesús, ese va a alcanzar el premio que Dios le tiene preparado. Entonces necesitamos andar en humildad, necesitamos andar en amor, necesitamos que la historia del Mesías, la historia de Jesús, se haga vida en nosotros y que la gente pueda ver la historia de Jesús viéndonos a nosotros. Hermano, hay que recordar algo, la gente que no conoce a Jesús allá afuera, ellos no leen la Biblia. Ellos lo único que hacen es oírnos cuando nosotros les compartimos y principalmente vernos cómo nosotros nos comportamos.
si vivimos lo que está aquí escrito o no. No tienen más Biblia que nosotros. Cuando vienen a los pies de Jesús, entonces nosotros les entregamos una Biblia y los enseñamos a leer aquí. Pero mientras, lo único que ellos pueden conocer de Jesús es lo que oyen y ven en nosotros. Amén. Amén. Y luego fíjense lo que les dice en el 20, de ahí mismo del capítulo 3, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros no somos de aquí, no somos judíos, ni queremos ser judíos, no somos mexicanos. Bueno, nacimos en México y para la sociedad somos mexicanos, los que nacieron, los que no, como yo que me nacionalicé, bueno, soy mexicano ahora, pero para la sociedad aquí. Pero mi ciudadanía real está allá en el cielo. Y de allá espero que venga mi Salvador por mí. Yo soy de allá, me gobierno con las leyes de allá, me proveen de allá. Yo soy un representante del cielo en la tierra. Entonces, todo lo que tengo es porque me lo proveyeron de allá. Todo lo que soy es porque me lo dieron de allá. Y todo lo que voy a hacer es porque allá me dieron la instrucción de que lo haga. No servimos a nada ni a nadie más que a nuestro Señor, que ahorita está en el cielo, pero que ha de regresar. Y al que esperamos que venga del cielo por nosotros y establezca su reino aquí, en la tierra. Esa es nuestra ciudadanía. Entonces, ¿dónde tendríamos que tener nuestros ojos puestos? Allá, en el cielo, no aquí en la tierra. Allá deberían de estar anclados nuestros ojos. Sí, en la tierra necesitamos para vivir y el Señor se encarga de proveer. El Señor se encarga de dar protección. El Señor se encarga de proveer todo lo que necesitamos. El Señor se encarga y sus leyes operan en nuestras vidas. Sus promesas se cumplen en nuestras vidas porque somos ciudadanos del cielo. ¿Amén? ¿Quién es ciudadano del cielo de los que me está viendo ahí por la cámara? Póngale ahí algo, escríbale algo ahí. Ni les dije, se me pasó otra vez. Usted es embajador del cielo, ¿sí? Es ciudadano del cielo, funcionando como embajador aquí en la tierra, representando al cielo aquí en la tierra. Comparta el video. Comparta el video. Tiene que hacer llegar el mensaje a todas partes, como pueda y hasta donde pueda llegar. No se quede con nada. Ese es nuestro trabajo. Y bueno, de ahí podemos pasar ya para prácticamente terminar. Ya nomás nos quedan dos puntos. Al punto 7, Filipenses 4, 2 al 9, dice: reto para vivir el ejemplo, la historia de Jesús. Entonces, en el capítulo 4 de Filipenses, del 2 al 9, perdón, les dije 7, no, del 2 al 9, vemos cómo esto que yo les estoy diciendo, él lo escribe en esta parte. Nos reta a vivir la historia de Jesús. Nos reta a que seamos ejemplo. Nos reta a que sin importar las circunstancias que nos rodean, nosotros podamos vivir la historia de Jesús y que aprendamos algo importante que él aprendió en la cárcel, que él aprendió por medio del evangelio. Mire, vamos a buscar ahí, dice, en el versículo 6 del capítulo 4, ¿sí? Fíjese lo que dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me adelanté, hermano, se lo expliqué antes. Nada más le estoy dando los versículos de respaldo. ¿Qué dice otra vez? Por nada estáis afanosos. Nosotros somos del cielo, nuestros ojos tienen que estar puestos en el cielo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos estar fijos, con nuestros ojos fijos, con nuestros pensamientos fijos en Jesús. Y todo lo que necesitamos, dice, no se afanen, todo lo que necesiten para estar aquí en la tierra, preséntenlo en oración. Dios nos lo va a proveer. Él nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Todo, hermano. Todo. Amén.
Y luego termina en el mismo capítulo 4, vamos a leer el versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Se fijan? Se gozó en que ellos habían revivido el cuidado, porque la iglesia de Filipos siempre había estado al cuidado, de repente por las mismas persecuciones le pararon y ahorita volvieron. Entonces, y él termina con la acción de gracias por eso, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, que querían hacerlo, pero no podían, no habían tenido oportunidad de hacerlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y a poco esto no es bien padre? Yo me acuerdo cuando yo recién me convertí, y ya con esto vamos prácticamente a terminar, hermano. Yo me acuerdo que los creyentes de aquella época, me incluyo, yo no tenía carro todavía, hermano. Pero todos los que traían su carro tenían una calcamonía que le pegaban que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me incluyo porque yo en mi libreta, en mi carpeta de la escuela, pum, ahí la traía. Y pues ya, cuando lo veía, pues ya me daba ánimos para estudiar, hermano. Porque sí, de repente estaban las materias medio difíciles, o los maestros. Pero bueno, al final del camino se oye padre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si vemos dónde está metido ese versículo, a veces ya no nos gusta. Y predican con ese versículo y motivan a la gente. Y en las iglesias hasta se levantan y como si estuvieran en un estadio casi rugen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya. Sí, pero cuando empiezan a tener necesidad, escasez, no, pues ya andan tirando la cobija y enojados con Dios. No, que Dios no me escucha, Dios no me contesta, oro a Dios y se me hace que ni existe. Empiezan, porque no entienden el pasaje. El pasaje, el versículo está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se refiere a todo lo anterior: sé tener y no tener. Sé tener en abundancia y tener en escasez. Sé tener hambre y no tener hambre. En todo lo puedo. Puedo tener y puedo no tener. Porque también la gente a veces tiene en abundancia y se pierden en el camino también. No saben cómo administrar esa abundancia y en vez de usarla para que el reino sea extendido, la usan para sus deleites y sus placeres y se pierden en el camino, se salen de la ruta. Y luego el Señor tiene que andar ahí de repente sacando la vara para regresarlos al camino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dijo Pablo. Aprendió en la cárcel, hermano. Aprendió en todo ese sufrimiento que tuvo a tener contentamiento, a estar agradecido con el Señor, con lo que sea que el Señor le proveyera. Y nosotros necesitamos aprender ese contentamiento, ese estar agradecido. La única manera de alcanzar ese contentamiento es teniendo nuestros ojos fijos en Jesucristo, en el cielo, fijos, hermano, no viendo las cosas aquí en la tierra. ¿Qué quiero decir? No dándole más de la importancia que las cosas aquí en la tierra tienen. Nuestras bendiciones reales están en el cielo y se hacen materiales aquí en la tierra, de allá bajan. No necesitamos querer más de lo que Dios nos está dando. Necesitamos saber tener y no tener. Necesitamos saber que dependemos de Él y que podemos vivir contentos y agradecidos con Él, que no dependemos de las circunstancias, que no dependemos de que si tenemos abundancia o no tenemos abundancia, sino que simple y sencillamente tenemos la convicción de quién es Jesús, de tal manera que todo lo demás no nos preocupa. Esa era la convicción que tenía Pablo. Y él por eso no se preocupaba, porque él sabía en quién había creído y sus ojos estaban allá. Y entonces dice: yo al contrario quiero pasar los mismos sufrimientos que pasó Jesús, porque me quiero parecer a Él. Pareciera que fuera masoquista. No, hermano. Lo que pasa es que él tenía un anhelo y un deseo de que la historia de Jesús se hiciera realidad en su vida y que él pudiera ser testimonio con su vida de la historia de Jesús, que nosotros no hemos entendido. ¿Cómo es eso?
Entonces, tenemos que aprender aún a no tener y estar gozosos en el Señor y estar contentos en el Señor. Fíjese lo que dice en el 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Otra vez, bien hiciste en dar. ¿Por qué? Porque ahí hay una bendición. Cuando nosotros damos y bendecimos a las personas en necesidad, acuérdese lo que dijo Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Y la Biblia también dice, el que le da a un profeta, recibe bendición de profeta. El Señor no se queda con nada cuando bendecimos a un siervo de Dios. Con nada. Cuando nosotros bendecimos a un siervo de Dios, Dios nos lo regresa multiplicado y ni cuenta a veces nos damos. Para cuando nos damos cuenta, ni siquiera lo relacionamos con que bendijimos a un siervo de Dios. Entonces, bien hiciste, dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ¿se acuerdan que les dije? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y aún a los de Tesalónica también le mandaron, porque acuérdense, Tesalónica estaba todavía más difícil el tema económico y de persecución. Y ellos dieron. Y no necesariamente era la iglesia más pudiente como tal. Sí tenían una posición, eran ex soldados retirados, entonces los soldados tenían un buen ingreso y hacían fortuna. Tenían, pero no eran los más necesariamente. Y ellos fueron generosos. Y Pablo está dándoles las gracias totalmente. Ya les mandó el mensaje y les da las gracias, animándolos a que inclusive ellos en persecución puedan seguir dando. Amén. Mire, vamos a terminar ya con este pequeño resumen que escribí. Dice, esta carta nos da un vistazo único en el corazón y en la mente de Pablo. Espero haberlo podido transmitir, hermano. Él veía su vida como una representación de la historia de Jesús. Su conciencia del amor y la conexión cercana con Jesús que le daba esperanza y humildad. O sea, podemos ver en el corazón de Pablo esa conexión tan cercana con Jesucristo. Esa conexión que deberíamos de tener todo. Por eso él podía decir muchas de las cosas que ahorita leímos que dijo. Porque conocía a Jesús, porque estaba pegado a Jesús, porque entendía que separado de la vid nada podía ser. Y eso le daba esperanza y lo mantenía humilde. Y luego, cómo conocer a Jesús es profundamente personal y transformador. Y nos explica de su corazón cómo el conocer a Jesús es algo muy personal que nos transforma. Y entonces puse yo esto, y esa es la clase de Jesús que Pablo invitó a la iglesia de Filipo a seguir. Y hoy nos invita a nosotros a seguir a ese Jesús que está esperando que su historia tome vida, que nuestra vida sea una representación de la historia de su historia, de la historia de Jesús. Que tengamos una comunión tan cercana y tan estrecha, una conexión tan estrecha, que podamos vivir en esperanza y andar en humildad y ser transformados por Jesucristo. Ese es el Jesús que viene por su iglesia. Y esa es la iglesia que se va a ir con Él. Convirtámonos, hermanos, en una representación de la vida de Jesús. Conectémonos a Jesús de tal manera que tengamos siempre la esperanza bien firme y podamos andar en humildad. Y dejemos que Jesús y su Espíritu Santo nos transformen. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Pudimos terminar Filipenses, creo que terminamos en tiempo. No me hicieron señas por acá. Entonces, vamos a orar para darle gracias a Dios y pedirle que su palabra no regrese vacía, sino que por el contrario haga para lo que fue enviada. Y nos dé Él, su Espíritu Santo, una pasión como nunca antes en este tiempo por leer y aprender de su palabra. Vamos a orar.
Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para agradecerte por tu palabra, para agradecerte porque tienes cuidado de nosotros y nos has puesto la carga en nuestro corazón y has puesto el querer como el hacer, el estudiar tu palabra, el podernos conectar los martes, el poder leer toda la semana antes de llegar al martes. Ayúdanos, Señor, a seguirte como te siguió Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, que los podamos tomar como ejemplos, Señor. Pero que tú seas nuestro ejemplo mayor, que podamos tratar de querer imitarte y que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Ayúdanos, Señor, queremos estar pegados de ti, queremos vivir con la esperanza bien firme en nuestras vidas, con esa convicción de que tú eres el Señor y que tú eres el Salvador y que tu conocimiento es más excelente que cualquier otra cosa. Ayúdanos a tener nuestros ojos, nuestros pensamientos clavados en ti, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo puro. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dejarnos transformar. Queremos que el conocimiento que tenemos de ti, que la conexión que tenemos contigo, sea tan fuerte que nuestras vidas sean transformadas y realmente podamos ser una representación de tu historia, de quien tú eres, y que los demás nos puedan ver y te puedan ver a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a sus casas, de todos los que están conectados, Padre. Que tú seas su escondedero fiel, que tú los escondas y los hagas invisibles y que el mal no los pueda ver ni los pueda tocar. Declaramos, Señor, que en sus casas nunca falta nada, que tu provisión, Señor, siempre está con ellos, que aun cuando ellos se afanen, ellos podrán voltear sus ojos al cielo y saber que lo que necesitan lo pueden pedir en oración y tú se los vas a dar. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesucristo, bendecimos a cada uno de mis hermanos y declaramos, Señor, sobre sus vidas tu presencia, tu paz, esa paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos, que Dios me los bendiga. Salúdense, les repito, hagan comunidad. Si conoces a 3 de la congregación y nada más tienes esos 3 teléfonos, háblales, pregúntales cómo están, qué les pasa, qué les falta, en qué les puedo servir. Hagamos comunidad. Eso es hacer comunidad, eso es amarnos los unos a los otros. Dios me los bendiga, hermanos. Los vemos el jueves, primero Dios, con las buenas noticias. Y el domingo, recuerden, es primer domingo del mes. Hay Santa Cena. Prepárense con sus elementos para la Santa Cena. Y inscríbanse. Tienen hoy, mañana y el jueves para inscribirse a la oración. Tenemos la cadena de oración viernes y sábado. Inscríbanse, queremos ser más. La verdad no somos pocos, pero queremos ser más porque necesitamos estar todos en oración. En el nombre de Jesús. Estamos despedidos, hermanos. Dios me los bendiga. El que mucho se despide no se quiere ir. Ya los queremos ver. Los amamos en el Señor. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti y tu familia. Recuerda compartir esta transmisión y te esperamos en la siguiente reunión. Queremos saber de ti. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales y mantente conectado. Búscanos en YouTube, Instagram o Facebook. Tu diezmo ayuda a que la iglesia siga avanzando y ayudando en formas que no te imaginas. Durante esta contingencia puedes entregarlo mediante transferencia electrónica o depósito en tu tienda de conveniencia más cercana a la cuenta que aparece en pantalla.